Hola, soy Esther Menco, su nutricionista y hoy vamos a hablar de la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es una enfermedad progresiva en donde existe un daño renal que se da de forma lenta a través del tiempo y es la pérdida completa de la capacidad de filtrar los desechos que existen en la sangre para concentrarlos en orina y poder ser desechados. Esa función la tiene nuestro riñón, pero cuando este se daña de forma crónica es un daño irreversible y cada vez se va haciendo peor este daño. Existen varios estadios de la enfermedad renal crónica que van del 1 al 5 y los tratamientos y la alimentación van a depender del estadio en el que se encuentre la persona y la capacidad que tiene el riñón para poder filtrar esa sangre y esos desechos que están en nuestro cuerpo. En la enfermedad renal crónica existen varias manifestaciones clínicas. Uno puede ser la retención de líquidos, cuando vemos que normalmente en los miembros inferiores se llega a hinchar un poco y a la hora de hacer presión vemos que la piel tarda en regresar a su lugar. Ese es un signo de retención de líquidos. Otro síntoma pueden ser enfermedades cardiovasculares, hipertensión, que pueden presentarse por el deterioro de la capacidad del riñón de filtrar electrolitos como el sodio y el potasio. Eso puede hacer que haya un aumento de la presión arterial. Existen enfermedades que pueden llegar a causar la enfermedad renal crónica, como lo es la diabetes mellitus. La diabetes tipo 2 es la que llega a terminar con mayor frecuencia en una enfermedad renal crónica. La diabetes tipo 1 también puede tener esa complicación, pero hay más prevalencia de diabetes tipo 2 que de diabetes tipo 1. Entonces es importante tomar en cuenta que si ya padecemos de alguna enfermedad como la diabetes, hay que cuidarnos para no llegar a padecer de enfermedad renal crónica. Incluso una insuficiencia cardíaca puede llegar a desencadenar la enfermedad renal crónica. Existen otros factores que pueden afectar la función del riñón. Uno de los factores es el factor ambiental y la temperatura en la que trabajamos día a día. Temperaturas extremas de mucho calor pueden llegar a causar enfermedad renal crónica cuando sobrepasan de los niveles saludables para el cuerpo. Llevamos una mala alimentación y no estamos bien hidratados. Eso puede llegar a impactar de forma negativa y por ende causar enfermedad renal crónica. Cuando la enfermedad renal crónica se da por malos hábitos, inicia como una enfermedad renal aguda. Entonces, en ese estadio todavía puede ser reversible, pero cuando la enfermedad aguda pasa a crónica, ya no puede ser reversible ese daño renal. Es muy importante que la alimentación sea bastante balanceada, principalmente que tenga limitación de proteínas, alimentos altos en sal o sodio, alimentos ricos en potasio y alimentos ricos en fósforo. Esos son nutrientes que tienen que estar en las cantidades adecuadas del cuerpo porque el exceso puede aumentar el daño renal. Como el cuerpo tiene un colador natural que es el riñón, que se encarga de filtrar esos desechos, cuando pierde esa capacidad, las proteínas que consumimos a través de los alimentos como las leguminosas, alimentos de origen vegetal, no pueden ser desechados de la mejor forma y esos compuestos de desecho que forman las proteínas se convierten en tóxicos. Es muy importante que la cantidad de proteínas sea la necesaria para cada persona según el estadio de la enfermedad renal. Incluso los alimentos altos en fósforo, como los que provienen de origen animal y de las leguminosas, debe de ser controlado, porque el exceso de fósforo puede llegar a descalcificar los huesos, a causar desbalances metabólicos e incluso fracturas a largo plazo.
Los alimentos ultraprocesados, como alimentos muy grasosos que se conservan con altas cantidades de sal o sodio, alimentos altos en potasio, pueden llegar a causar un desbalance en la presión arterial y retener más líquido y por ende más inflamación en el cuerpo y más daño renal. Hay que tomar en cuenta que todos estos aspectos deben de ser llevados por un profesional de la salud, en este caso un nutricionista experto en el tema, para prevenir que ese riñón se deteriore de forma acelerada. Una alimentación balanceada es crucial en el tratamiento de la enfermedad renal. Hay otros aspectos muy importantes en el tratamiento de la enfermedad renal, como lo son los quelantes de fósforo, que son medicamentos que se dan en las comidas para evitar la absorción del fósforo y que éste no llegue a ser dañino en la salud del paciente enfermo renal. Estos medicamentos se deben de dar tal y como lo recetó el médico y no se deben de saltar los horarios de los medicamentos y deben de ser consumidos tal y como se los recetaron. Otro medicamento muy importante es la eritropoyetina, ya que esta es una hormona que se encuentra deficiente en la enfermedad renal crónica y produce anemia. Entonces, pacientes que se encuentran en diálisis es muy importante que se encuentren en niveles adecuados de hemoglobina y de eritropoyetina para que logren llevar su tratamiento de la mejor forma y sobrepasar cualquier complicación que pueda existir durante el tratamiento. Entre los tipos de diálisis existen varios tipos de diálisis. Uno es una diálisis peritoneal, que se coloca una bolsa alrededor del peritoneo y eso lo que va a hacer es filtrar los desechos y sacarlos por otra sondita de drenaje. Y esa es la forma en la que se pueden hacer diálisis incluso en casa, el costo es menor. Y hay otro tipo de diálisis en donde uno se conecta a una máquina y prácticamente la máquina lo que hace es sacar la sangre del cuerpo, limpiarla y volverla a ingresar por otra vía. La alimentación es crucial en este tipo de tratamientos, ya que pueden llegar a sentirse muy débiles, pueden llegar a sentirse cansados. Los medicamentos que vayan a utilizar previo a la diálisis y posterior a la diálisis es importante que lo hagan con los horarios y las dosis recomendadas para que puedan sentirse bien. Recuerden que la enfermedad renal crónica, a pesar de que uno se hace un trasplante renal en los estadios 4 y 5, no curan la enfermedad por completo. Siempre padece uno de enfermedad renal crónica, pero en un estadio más leve como un estadio 1 o 2. Y con este trasplante renal se puede mejorar la calidad de vida de aquellas personas que ya tienen un estadio muy avanzado de esta enfermedad. Recuerden cuidar su riñón si son donadores de riñones o si ya han sido trasplantados de riñón. Controlen los niveles de azúcar y la ingesta de azúcar en la sangre, ya que no es conveniente que la sangre se ponga más viscosa debido al exceso de azúcar, porque ese exceso de viscosidad puede llegar a desencadenar problemas cardiovasculares y más daño a nivel del riñón. Una alimentación balanceada, un ejercicio moderado, no intenso ni leve, pueden llegar a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Tener una adecuada cantidad de líquido, ojo que no quiere decir una sobrehidratación, todo depende del estadio de la enfermedad, ya que dependiendo de la capacidad del riñón para filtrar la sangre, si están o no en algún tipo de diálisis, va a variar la cantidad de líquido que necesite una persona. La cantidad de líquido administrada tanto en medicamentos, en alimentos como en bebidas es muy importante para prevenir la inflamación del cuerpo y la retención de líquidos. Recuerden siempre visitar a su médico, hacerse chequeos constantes si ya padecen de esta enfermedad, vigilar sus electrolitos como el sodio, el potasio y otros minerales como fósforo y calcio y
estar monitoreando siempre otros laboratorios que son la creatinina y el nitrógeno en urea, que nos van a hablar de nuestra función renal y la tasa de filtrado glomerular. Estos exámenes deben de ser recetados por su médico tratante y deben de estar reportados siempre al nutricionista con el que están asistiendo para que puedan llevar la alimentación según la bioquímica sanguínea de su cuerpo.